El contenido y las opiniones expresadas en el siguiente programa es responsabilidad exclusiva de sus realizadores y no compromete de ninguna manera a la emisora Radio Cóndor ni a la editorial La Patria S.A. Voces del Eje, el espacio donde las historias, los sueños y las realidades del eje cafetero toman vida. Entrevistas, noticias, análisis y los protagonistas que transforman nuestro territorio están aquí. Esto es Voces del Eje. Habla la región. Rubén Darío Gaona presenta Voces del Eje. Habla la región. Muy buenos días, bienvenidos. Comienza Voces del Eje, habla a la región en los 15:40 de la AM y también a través del fanpage del periódico La Patria. Continúa en este momento en la ciudad de Bogotá la Cámara Ardiente. Allí están los despojos mortales de Miguel Uribe Turbay. Vamos a conectarnos en este momento, vamos a ver lo que está pasando allí en el Capitolio Nacional. Recordemos que ayer en horas de la noche pues fue instalado este espacio para que los ciudadanos en la capital de la República leen su último adiós. Tuvieron importantes palabras de acompañamiento por parte del presidente de la Cámara de Representantes, al igual que del presidente del Senado de la República. Allí se tuvo la presencia también de algunas personalidades de nuestro país. Y bueno, lo propio harán los representantes a la Cámara por el departamento de Caldas, de Quindío, de Risaralda, acompañando a esta familia que hoy, pues, desafortunadamente está viviendo las vicisitudes de la violencia. Nosotros comenzamos también el análisis de lo que sigue representando esta lamentable noticia para nuestro país. El análisis en Voces del Eje. Habla la región. Saludamos a esta hora de la mañana al representante de la Cámara por el departamento de Caldas, el doctor Octavio Cardona León. Doctor Octavio, buenos días, ¿cómo ha estado? Rubén, muy buenos días. Bien, gracias a Dios. Aquí organizándonos para viajar a Bogotá. Ya estamos en el aeropuerto listos para tomar el vuelo. Bueno, doctor Octavio, una situación lamentable, esta tragedia que se está viviendo en nuestro país luego de conocerse la muerte de Miguel Uribe Turbay. Lamentable por lo que significa para el país, para la familia, para la nación, pero sobre todo para la democracia. Lamentable que hoy en Colombia no se tengan garantías para el ejercicio de la actividad política. Y más lamentable aún es que personas como los precandidatos presidenciales, y en este caso un precandidato de la oposición, no tengan todas las garantías y todas las herramientas que demanda el ejercicio de una actividad tan riesgosa como es la política. Doctor Octavio, esta situación nos tiene que llevar a hacer varias reflexiones. Y luego de conocerse, por supuesto, la muerte del senador, ¿cuál debe ser ese compromiso por parte del gobierno nacional en cuanto al tema de las garantías electorales? Yo diría que el primer compromiso es bajarle la temperatura a los diálogos, a las redes, a las manifestaciones, a los discursos, a los encuentros con las comunidades. Porque en la medida en que el gobierno y también la oposición tengan un idioma incendiario, indiscutiblemente el país va a perder. Y va a perder pues porque indudablemente la gente compra parte de esa exacerbación, viene de los o del gobierno o de los opositores. Entonces lo primero que hay que hacer es bajarle el ánimo. Lo segundo es mejorar las condiciones de seguridad. Es decir, aquí hay que hacerle estudios de seguridad serios y no se puede considerar que este o aquel precandidato es de mejor o de peor familia. Aquí hay que darle garantías a todo el mundo. Porque es que el problema es que el país ya está empezando. Digamos que coetáneamente con la campaña presidencial, las campañas del Congreso. Y eso significa que en Colombia van a salir más de 1.500 personas aspirando al Senado. Y el número de representantes va a ser indeterminado. Pues en el caso de Caldas serán perfectamente 40, 50 candidatos. Multiplique eso por los departamentos del país y eso nos dice perfectamente que van a ser más de 2.000. Luego, ¿qué va a hacer el gobierno para atender la demanda de seguridad que hoy tienen 3.000 candidatos? Cuando es imposible, porque es imposible ponerle a cada uno un esquema de seguridad.
pero tampoco puede ocurrir que los candidatos anden en bus, en buseta, solos, en reuniones donde nadie los acompaña, donde nadie pone cuidado. Yo creo que el gobierno tiene que diseñar un programa, un plan y adicionalmente hacer un esfuerzo, porque el tema hoy no está fácil, entre otras cosas porque hay actores externos que quieren debilitar al gobierno y que quieren que sea el gobierno el que entre a responder por actos que de suyo son de la delincuencia, pero que desestabilizan el país. Esa lectura es bastante interesante, doctor Octavio, y aquí entonces nos nace una inquietud. Si bien somos ciudadanos colombianos, podemos elegir y ser elegidos, ¿cómo entonces desde los partidos políticos, los movimientos se debe entrar a regular para mirar ese número de candidatos y junto al gobierno nacional empezar a analizar estrategias que brinden seguridad a los mismos? El problema es que el tiempo no da, porque la regulación hoy no es de los partidos, la regulación es de ley. Es la ley la que dice que Caldas, por el número de habitantes que tiene, hoy tiene derecho a 5 representantes a la Cámara, y que Risaralda tiene derecho a 4, y que Antioquia tiene derecho a 17. Es la ley, no son los partidos. Y sería técnicamente imposible tramitar un proyecto de ley que ajuste hacia arriba o hacia abajo la conformación del Congreso. De hecho, lo que están pidiendo hace mucho tiempo es que se haga un censo actualizado para que se ajusten los asistentes en Cámara. Cundinamarca reclama que le falta gente, Risaralda reclama que tiene derecho a un quinto. Todo lo contrario, lejos de bajar, subiría por el número de habitantes. Habría que hacer una ley donde las condiciones, especialmente de censo electoral por departamento, sean más exigentes para que sea menor el número de representantes o de senadores, si se quiere. Y al hacer ese ajuste, entonces posiblemente pueda el país tener mayores probabilidades de atender la seguridad de los candidatos. El problema es que son 188 representantes y 102 senadores, cerca de 300. Pero para conformar esos 300 hubo la participación de cerca de 3 o 4 mil personas en las elecciones anteriores. Yo no veo cómo pueda hoy el país ponerle seguridad a 4.000 participantes, más 76 candidatos a la presidencia de la República que demandan esquemas muchísimo más robustos. Primero, por lo que representan, y segundo, por el desplazamiento permanente a la totalidad de las regiones del país. Bueno, hemos sido testigos en estas horas de importantes mensajes de condolencia, pero también de desaguisados. ¿Cómo ve usted las expresiones de Alfredo Saad, quien ha manifestado que el hecho de salir a hacer política es como el riesgo de montar bicicleta, que uno se puede caer? Pues son expresiones que, viniendo de un alto funcionario del Estado, no hay derecho a que sucedan. Eso viniendo de cualquiera hay que dejarlo pasar. Recuerde usted que recientemente decían que lo de Miguel era una obra teatral, que había sido con balas de goma, que lo veían todos los días caminando por los pasillos de la clínica, que a él no le había pasado nada, que en noviembre salía para ser el próximo presidente de la República, porque esa era la estrategia del partido. Es decir, se inventaron todo tipo de leyendas urbanas y el tiempo hizo lo suyo. Ahí está, en Cámara Ardiente. Luego no había la obra de teatro que se proponía o que se planteaba por parte de los opositores del entonces ex candidato y también opositores del partido político al cual él pertenecía. Eso ha ocurrido, como ha ocurrido todo lo contrario. Otra gente diciendo que esto es culpa del gobierno, que eso lo hizo el presidente, que busquen en el ministerio, no sé qué. Y yo creo que no es ni lo uno ni lo otro. Pero ahora, ya entrando en el terreno de lo que está ocurriendo con los altos funcionarios del Estado, no hay derecho a que en momentos como este la prudencia no acompañe las palabras. La prudencia tiene que ser la mejor consejera en momentos de tanto dolor y ojo, y de tanta inestabilidad, porque una mala frase, una mala palabra, una mala acción hoy podría encender los ánimos de un país que, aunque está adolorido, sigue estando en calma. Eso no le luce al señor Alfredo Sade, como no le luce, y lo digo con toda tranquilidad, a los amigos del doctor Miguel hoy estar buscando responsables sin seguridad absoluta del origen del acto. Yo creo que hoy el país lo que necesita es muchísima serenidad y mucho acompañamiento, sobre todo en materia de tener un poco de paciencia y tolerancia frente al modelo investigativo que viene adelantando con toda seguridad la Policía, la Fiscalía General de la Nación, con el acompañamiento de agencias de inteligencia extranjeras, porque este magnicidio el país no puede
dejarlo pasar como uno más. El país necesita saber el origen, la razón y el responsable. Pero yo sí creo pues que lo que ha hecho el doctor Sade es un completo desaguisado, como usted lo llama. Pero bueno, en el fondo a mí no me sorprende. Esa es su manera de actuar. Doctor Octavio, hay otro tema bastante interesante. Hemos hablado de los actores políticos. Ahora, ¿cuál es el papel que debe jugar la prensa también para tratar de apaciguar los ánimos en este país? Bueno, ese es un tema en el que hoy hay una profunda discusión. Si la prensa lo que tiene que hacer todo el tiempo es incendiar con noticias de última hora que no están del todo confirmadas, o lo que tiene es que ser connivente y tolerante quedándose callada frente a temas tan delicados. Y creo que no es lo primero, pero tampoco es lo segundo. La prensa lo que tiene que hacer es jugar el papel protagónico que toda la vida ha jugado, y es transmitir información veraz en tiempo oportuno, exigiendo investigaciones que vayan al fondo del asunto. El problema en Colombia, como en todo el mundo, aclaro, es que hoy ya uno no sabe qué es la prensa. Si la prensa es la radio, si la prensa es el periódico, si la prensa es el televisor, o si la prensa son todas las páginas digitales que tienen atrás personas que no tienen información en muchos casos, y que en muchos casos desconocen por completo lo que significa la ética periodística, que van sacando todo tipo de informaciones, que van anunciando con bombo y platillos una serie de asuntos que no han ocurrido y que no pasan de la imaginación del creador de la supuesta nota o fake news. Y yo creo que el papel hoy de todos, de la prensa tradicional y de las nuevas modalidades de comunicación que están en las redes, es la prudencia, el juicio, la academia, para que una investigación que el país necesita no termine atropellada por el afán de dar resultados. Esto no se trata de lograr que, como en el caso de Galán, recuerden ustedes cuando, para darle tranquilidad al país, condenaron a Hasbún. Este país no necesita eso. El país no necesita que traigan los 2 o 3 primeros que se encuentren en la calle para que sean los responsables de un magnicidio que con toda seguridad tiene autores intelectuales ahí, determinadores ahí, que hay que llegar hasta ellos, porque es que aquí hay 2 cosas que son definitivas. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué? Y cuidado, ¿y quién más estaba en la lista de los que podían ser objeto de un ataque? Así que yo creo que el papel de la prensa hoy es un papel de información constante, permanente, pero verídica, real y, ojo, y con prudencia en el manejo de los tiempos. Representante a la Cámara por el Departamento de Caldas, Octavio Cardona, gracias por acompañarnos a esta hora en Voces del Eje. No, Rubén, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto haberlos acompañado. Hacemos una pausa y en instantes continuamos escuchando más voces acerca de esta noticia lamentable que todavía sigue viviéndose en nuestro país, como lo fue la muerte de Miguel Uribe Turbay. Regresamos. Voces del Eje. Habla la región. Mira bien, vive mejor. En JG Visuales tenemos examen visual, lentes, monturas y gafas deportivas. Carrera 21, número 2715, esquina Manizales. WhatsApp 315-859-8085. JG Visuales. Salud para tus ojos. Voces del Eje. Habla la región. A las 9 de la mañana, 45 minutos, continuamos en Voces del Eje, habla la región, seguimos escuchando más voces. En esta ocasión saludamos al representante de la Cámara por el Departamento de Caldas, Juan Sebastián Gómez. Representante, buenos días, ¿cómo ha estado? Muy buenos días para usted, las personas que nos ven a esta hora. Bueno, Juan Sebastián, sin lugar a dudas, esta noticia pareciera que la estuviéramos leyendo en un periódico por allá de la década del 90, cuando se presentaban tantos magnicidios en contra de candidatos presidenciales. No, la verdad es muy lamentable lo que estamos viviendo, muy doloroso. Yo les cuento, ayer yo estuve en Cámara Ardiente con Juan Manuel Galán, con Claudio Galán, su hermano, luego llegó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y estuvimos con doña Gloria, la esposa de Luis Carlos Galán, y la verdad, pues para ellos fue especialmente duro volver a recordar esos momentos, y además hoy empieza el juicio contra 2 de los implicados del juicio de Luis Carlos Galán, después de 35 años, y eso es lo que no nos puede pasar esta vez, y ahora seguramente hablaremos de ese tema. Claro, y sobre todo tener en cuenta
Juan Sebastián, que es un momento en el cual se debe tener mucha mesura y hemos visto algunos representantes, algunos senadores y líderes políticos salir a los medios de comunicación a dar señalamientos sin las pruebas suficientes. No, a mí me ha parecido muy duro. Mire, yo les cuento que para mí fue doloroso, pues obviamente lo del atentado. Yo nunca ni he militado en el Centro Democrático y seguramente muchas posturas que yo no comparto o que no compartía de Miguel Uribe, pero a quien respetaba como un colega más y como un político más. Y algo que me ha impactado mucho después del atentado ha sido las reacciones de quienes se han aprovechado para hacer política, pero particularmente yo ayer simplemente publiqué una imagen institucional de la Cámara de Representantes. Yo como vicepresidente, pues tengo que, digamos, salvaguardar la institucionalidad del Congreso de la República. Y uno ver que todavía hay comentarios de odio de murió alguien que nunca hizo nada por el pueblo, por qué lo extrañan, si fue enemigo de la gente, si no aprobó tal reforma. Venga, yo hago una invitación respetuosa. Es la muerte de un ser humano, alguien que independientemente de si uno compartía o no compartía sus posturas políticas, tenía el derecho en un país democrático de hacer política desde sus creencias. Ir todavía con odio, con rabia. Yo ayer particularmente ver a una familia devastada, llorando, a sus seguidores, a sus militantes. Aquí particularmente, pues obviamente él hizo acá una escuela y hay gente que trabajó con él y verlos tan afectados, pues obviamente es doloroso. Ayer, por ejemplo, me quedé hasta el final, casi 10 de la noche y me puse a conversar con la senadora Angélica Lozano y hablamos justamente sobre esto, o sea, ¿por qué tanta ira y tanta rabia? ¿Por qué es tan interesante para algunos sembrar tanta rabia, tanta ira y tanto dolor en torno a la política, en torno a las posturas políticas? Porque pues bueno, habrá gente que odia la política en general y los políticos le hemos dado en la historia de Colombia pues muchas razones a la gente para que no crean en la política, pero ya meterse con la persona, con el dolor del otro, todavía había gente hablando de un autoatentado. ¿Quién se hace un autoatentado matando a un líder de su colectividad, dándole 2 tiros en la cabeza, por favor? O sea, yo creo que hay que hacer una reflexión como país y como sociedad, porque no es desescalar el discurso, eso ya no es suficiente. Eso fueron expresiones de hace unos meses. Yo creo que sí hay que hacer una revisión de cada uno. Si en serio eso construye, si no construye, si esa es la forma en la que nos debemos relacionar en este país, un país que vio caer a Bernardo Jaramillo Osa, a Luis Carlos Galán, que vio cómo secuestraron candidatos presidenciales y se los llevaron al Caguán, o sea, que ha visto tanto dolor, la muerte de líderes sociales, los falsos positivos, y seguir sembrando odio, rencor, me parece a mí muy triste. Y sí hago un llamado también muy respetuoso a la justicia, ¿cierto? A la Fiscalía General de la Nación. A eso hay que darle la mayor celeridad. Sí. Miren el dato que les acabo de dar. Después de 35 años, apenas estar empezando el juicio sobre temas de Luis Carlos Galán, nos tiene que hacer un llamado de atención. Ese tema que usted está tocando, Juan Sebastián, pues usted ayer que tuvo la cercanía con la familia Galán, que también tuvo que pasar por ese drama de perder a su padre y que, digamos, dejó ese legado político. En este caso, ¿cuál debe ser ese compromiso por parte de la justicia en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay? Mire, en un momento de crispación, de que la gente está tan alterada, yo creo que el llamado es a la celeridad, a tener justicia pronta, justicia objetiva y justicia real. Saber llegar hasta el fondo de quienes realmente ordenaron el atentado contra Miguel Uribe. O sea, este país, y esto no puede caer en la impunidad, porque mientras hay impunidad hay especulación. Y digamos, yo hacía una reflexión sobre el papel de los medios de comunicación, porque claro, a la gente le seducen los medios de comunicación más inmediatistas, pero no le seducen ya los medios de comunicación más serios, más ponderados, digamos como ustedes, que pues confrontan, consultan. No, a la gente le gusta la inmediatez y lo que alguien publica, inmediatamente lo replican sin mirar cuál es la fuente, de dónde vino esa información. Y hay que hacer un llamado a todos, antes de compartir, de darle me gusta a alguna publicación, contrastémosla, revisemos si esto sí es verdad, si no es verdad, porque la verdad, todos contribuimos, hoy todos somos difusores de información y todos contribuimos a que nuestro país esté más en calma o esté más en llamas. No estoy diciendo no comunicar,
pero sí ser un poco más rigurosos con lo que difunde cada uno, porque hoy nadie tiene menos de 100, 200, 500, 1000 seguidores en sus redes sociales y cuando compartimos, pues hacemos una difusión y nos convertimos en validadores de esa información. Entonces también hacer un llamado a todos los que de una u otra manera difundimos información. Hay un nuevo símbolo y no vamos a revictimizar ni mucho menos, pero digamos que también se centra en este momento la atención sobre Alejandro Uribe, el pequeño hijo de Miguel Uribe Turbay, que es remontarnos a ese momento cuando Miguel perdía a su mamá, producto también de un secuestro. ¿Cuál debe ser ese país que se debe construir desde ahora por parte de todos los colombianos para que el futuro de ese niño sea mejor? No, es que es muy duro, es que es muy doloroso, por eso yo no entiendo cómo todavía hay mensajes de odio. Una familia que independientemente de si uno haya compartido sus posturas políticas o no, 3 generaciones de dolor, ¿cierto? O sea, porque es que su abuelo no le tocó fácil, su madre asesinada, ahora él, pues imagínese la carga emocional para un niño que cuando sea grande y le cuenten la historia de su familia ha sido una familia trazada por la muerte. Esto de verdad nos tiene que hacer a nosotros un llamado como país. Esto no construye nada si nos seguimos enviando odio a través de las redes sociales y a través de nuestro quehacer político. El desastre la imprudencia, la impertinencia del jefe del gabinete del gobierno de Gustavo Petro, pues es totalmente deplorable. Venga, por favor, uno no puede comparar un accidente en bicicleta con alguien que le pegan 2 tiros en la cabeza en su quehacer político y simplemente decir sí, hacer política es muy peligroso. No, 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 vean, la verdad, el llamado de atención va desde la persona que desde sus redes sociales difunde hasta los miembros del gabinete presidencial que en serio están totalmente fuera de tono sobre lo que se está viviendo. Y yo estoy aquí en el Capitolio, esta mañana pasé a ver cómo estaba operando la cámara ardiente y ver una imagen de dolor, o sea, ver un féretro en el recinto de la democracia no nos duele como país. Si esto no nos duele como país, ¿qué más nos tiene que pasar? Pues representante a la Cámara por el Departamento de Caldas y primer vicepresidente de la Cámara de Representantes, Juan Sebastián Gómez, gracias por acompañarnos en Voces del Eje. No, a ustedes muchas gracias. Hacemos una pausa, 9:54 minutos y ya llega la información deportiva. Voces del Eje. Habla la región. Mira bien, vive mejor. En JG Visuales tenemos examen visual, lentes, monturas y gafas deportivas. Carrera 21, número 2715, esquina Manizales. WhatsApp 315-859-8085. JG Visuales. Salud para tus ojos. Los deportes en Voces del Eje. Son las 9:55 minutos, don Juan Harvey, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, mi estimado Rubén, un saludo cordial para ustedes, la gente que está sintonizada con Voces del Eje. Pues hombre, se quedan aterrados después de oír las bestialidades que es capaz de decir alguien tan cercano al gobierno, al presidente, como este señor Alfredo Saad. Eso es absolutamente traído de los cabellos, algo que mejor dicho, ni la persona más ignorante podría decir en un momento como estos. ¿Cómo vas a comparar un asesinato con una caída en bicicleta? Bueno, por eso estamos como estamos. Hablemos más bien de deporte, hablemos de fútbol, hablemos de hoy de la Copa Sudamericana que empieza la fase de octavos de final. El primer partido de esta fase de octavos de final se va a jugar en Manizales a partir de las 5 de la tarde entre Once Caldas y Huracán, el equipo argentino, un hueso duro de roer. Ambos equipos vienen con un rendimiento irregular, pero no tan malo lo del equipo Huracán. Huracán lleva 4 partidos en este momento en Argentina, en el torneo Clausura de Argentina, y pues perdió con Belgrano y Estudiantes de esos 4 partidos, pero ganó 2 partidos también ante Boca y ante Tigre. Tiene 6 puntos y está quinto, mientras que el Once Caldas lleva, atención, escuchen, 11 partidos sin ganar en la Liga del Fútbol Colombiano. No ganó ni uno solo de los partidos del cuadrangular. Y les voy a contar ya cómo está la situación. En los cuadrangulares, empató 0-0 con Nacional, perdió 1-2 con Santa Fe en Manizales, 0-0 con Millonarios en Bogotá, 2-2 con Millonarios en Once Caldas, 0 Millonarios 0 en Manizales,
2-2 con Millonarios en Bogotá, perdió con Santa Fe 1-0 en Bogotá y perdió con Nacional 1-2 en Manizales. O sea, de esos 6 partidos no ganó ninguno de los cuadrangulares. Y en la presente liga, Once Caldas 1, Nacional 3, Fortaleza 2, Once Caldas 1, Once Caldas 2, Junior 2, Pereira 2, Once Caldas 1, Once Caldas 1, Águilas 1. 11 partidos, 6 derrotas, 5 empates, un rendimiento del 15.1%, porque de 33 puntos solamente hizo 5. Entonces hay que entrar a considerar también la situación del profesor Darío Herrera. Los semestres anteriores no tenía nómina, y decíamos, no, antes está haciendo mucho. En este momento, sin tener la supernómina, tiene una mejor manera de gestionar las alineaciones y lamentablemente tampoco da pie con bola. ¿Quién le garantiza al Once Caldas que va a ser campeón de Copa Sudamericana? Por cierto, le están apostando a eso. No, es que apostemos a la Copa Sudamericana. El Once Caldas puede llegar y eliminar a Huracán, pero también Huracán lo puede eliminar. Porque es que Huracán es un equipo muy complicado. Huracán en la fase de grupos terminó invicto. De los 6 partidos ganó 4 y empató 2. Los 2 empates fueron con América, sin goles ambos, en Argentina y en territorio colombiano. Pero le ganó los 2 partidos a Corinthians de Brasil y en Argentina, y le ganó los 2 partidos a Racing de Uruguay, en Montevideo y en Argentina. Entonces este equipo viene con un historial muy distinto al que traían los otros rivales del Once Caldas, sin demeritar. Ahora, el Once Caldas le tocó con Fluminense, estuvo muy cerca de ganarle Manizales, no mereció perder, fue segundo, por eso continuó en la Copa, eliminó al Bulo Bulo, pero nadie le puede decir ahorita quién me firma del Once Caldas, el técnico de los jugadores, que el Once Caldas va a ser campeón de la Sudamericana. Si eso es así, de una vez que le hagan contrato por 2 años más a Herrera, pero se queda el Once sin la Sudamericana, y con este rendimiento en la liga se puede quedar sin el pan y sin el queso. De modo que hay que prestarle atención a ese tema, porque es que lo grave es que no solo es no clasificar en la liga, sino que eso impide sumar puntos en reclasificación para próximos torneos y también para optar a un torneo internacional, de manera que no es bueno el panorama para el Once Caldas. Esperemos que hoy empiece a aclararse, ojalá con una buena victoria ante Huracán de Argentina a partir de las 5 de la tarde en el Palo Grande. Muy bien, nos vamos. La cita mañana 9:30 de la mañana con más Voces del Eje. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Empiece el día con la